Bueno, pues nos da muchísimo gusto recibir en nuestra primera sesión al maestro en ingeniería, Abel Clemente Reyes, quien es egresado de la UNAM de Ingeniería Mecánica Eléctrica y posteriormente con estudios de maestría y doctorado en ingeniería en esta misma institución, cubriendo las áreas de sistemas digitales, energía y ambiente. Y tiene muchísima experiencia, 38 años de experiencia profesional desarrollando e implementando proyectos de ingeniería en las áreas de petróleo y gas, tratamiento de agua, energías renovables, sistemas digitales de automatización, control y telecomunicaciones. También ha brindado consultoría y asesoría especializada en temas de hidrocarburos y bioenergía en distintas instituciones, como Semarnat, CENER, SADER, Pemex, CFE y gobiernos de entidades federativas como Ciudad de México, Estado de México y Puebla. Ha colaborado con distintos grupos de trabajo para el desarrollo normativo en temas de quemadores de la industria petrolera, sistemas de apartarrayos industriales, biodigestores en las industrias agropecuarias y de residuos y metano con aplicaciones industriales. Actualmente colabora con la Asociación Mexicana de Biomasa y Biogás y el Consejo Nacional de Biogás, el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas, el Comité Nacional de Peritos en Energías Renovables, la Unidad de Planeación Energética de la UNAM y la Unidad de Proyectos e Investigación en Ingeniería Ambiental en la Facultad de Química de la UNAM. Eh, en su actividad profesional en el sector hidrocarburos ha participado en el diseño, construcción y puesta en operación de distintos equipos de proceso como separadores, quemadores, depuradores, hornos, sistemas de medición, control, telecomunicaciones y automatización en instalaciones petroleras terrestres y marinas. Cuenta con el registro número 15 como perito colegiado certificado en bioenergía del Comité Nacional de Peritos en Energías Renovables del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas. Le damos la más cordial bienvenida y adelante, maestro Abel. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a las organizadoras, a la doctora Patricia Valderas, a Ana Rosa. Y pues en este sentido vamos a presentar un tema que está muy en boga y se refiere mucho a lo que es tanto la parte de bioenergía como a algunos conceptos que seguramente se han escuchado por el auditorio en algunos casos, como es el cero residuos, el carbono neutral o el cero neto, y que en ocasiones dan lugar a algunas preguntas, algunas dudas, y pues eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. La siguiente, por favor. En esencia, vamos a dar un vistazo nada más quiénes somos, porque estamos hablando aquí, un contexto general hacia de cuál es la problemática, qué es lo que está dando origen a lo que vamos a hablar, qué consiste el sector biocombustibles, qué representa la bioenergía en la sustentabilidad y el potencial de hidrógeno, y vamos a tratar de llegar a algunas conclusiones. La siguiente, por favor. La Asociación Mexicana de Biomasa y Biogás es una asociación que se constituyó formalmente en el 2006 y que nuestro principal objetivo es promover el desarrollo de proyectos en temas de bioenergía, en temas de biomasa, biogás, todo lo que implica el aprovechamiento. Y en ese sentido, pues, somos una organización no gubernamental que hemos de alguna forma participado en todo el ambiente y el ámbito normativo en lo que es el país y en algunos otros lugares del mundo. La siguiente, por favor. Lo que hacemos son varias cuestiones. Generalmente partimos de lo que es desde la consultoría especializada hasta todo lo que es la supervisión de proyectos. Colaboramos en proyectos reales, no en proyectos fantasiosos, sino que de alguna forma tengan lugar en nuestro país y con las mejores posibilidades para realizarlo. La siguiente, por favor. En ese sentido, empezando a entrar en el ámbito de qué es lo que da origen a la plática de hoy, bueno, pues, muchos hemos escuchado el tema de lo que es el cambio climático, el calentamiento global, y a lo mejor no nos queda muy claro el concepto. Hay otros casos que hemos visto, sobre todo cuando hay contingencias ambientales, pues la calidad del aire o el ozono. Hoy en día, sobre todo aquí en Ciudad de México, se está viendo el tema del agua,
en Monterrey el año pasado se vivió, y bueno, qué implica el tema del agua, cómo se relaciona con el cambio climático, la contaminación de los océanos o la merma de la producción agropecuaria o incluso temas de salud que lo vimos en el COVID. Entonces vamos a tratar un poco de esos aspectos. La siguiente, por favor. En esencia, cuando estamos hablando de la temática del cambio climático, que es lo que más hemos estado escuchando en todos los medios y en todas las formas recientemente, pues todo el mundo somos sensibles a que la Tierra se está calentando y es un fenómeno global. Sin embargo, en grosso modo se puede decir que no es el único fenómeno global que existe en este momento. De hecho, hay tres fenómenos ocurriendo al mismo tiempo y con los mismos precursores. ¿Cuáles son estos? Pues por un lado tenemos el cambio climático, por otro lado tenemos la calidad del aire y finalmente la calidad de ozono. Aquí la reflexión es, muchas veces podemos ver o vivir en un momento dado, pues con poca alimentos, con poca agua o incluso en un ambiente cálido. Sin embargo, sin aire no podemos vivir más de 5 minutos y eso nos pasa a todas las especies que estamos viviendo en el planeta. Es un fenómeno muy importante que hay que considerar y que muchas veces no se le da la importancia que requiere. Finalmente, en este sentido, en ocasiones el mismo cambio climático y algunos precursores que emitimos a la atmósfera, pues dan lugar a lo que es el problema del ozono troposférico, que implica pues precisamente un problema de salud, como vamos a ver más adelante. El cambio climático y todos estos tres fenómenos, en esencia, los sectores que más producen emisiones vienen a ser, por un lado, la energía o el sector energético, por otro lado, el sector habitacional y por otro lado, el transporte. Son los mayoritariamente importantes que generan emisiones que impactan en estos tres fenómenos. Sin embargo, la actividad agrícola, ganadera y los residuos también tienen sus aportaciones y también son importantes. Y muchas veces también no se les da el reconocimiento de esa situación, de que son actores preponderantes en el cambio climático. La siguiente, por favor. En ese sentido, es muy frecuente escuchar el tema de los gases de efecto invernadero, y es cierto, pero aquí debemos de distinguir dos cuestiones. Por un lado, ¿cuáles son los gases de efecto invernadero? Pues es muy conocido el caso del dióxido de carbono. Sin embargo, también el metano, los óxidos de nitrógeno, que algunas gentes también los denominan como NOxes, o los hidrofluorocarbonos, los permafluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre, también son gases de efecto invernadero. ¿Qué es lo que pasa cuando están presentes en la atmósfera? De alguna forma retienen el calor, sea que se produzca antropogénicamente o el calor natural de la Tierra, y en ese sentido, pues dan ese efecto invernadero, ese efecto de calentamiento. Sin embargo, si lo vemos ya desde otra perspectiva, no nada más perdón, en cuanto a calentamiento, sino en cuanto a su vida en la atmósfera, entonces se ha hecho una subdivisión en lo que corresponde a lo que es las emisiones de CO2, que son los contaminantes climáticos de vida larga, y los demás, que estamos hablando de esa misma lista, que se les conoce como contaminantes climáticos de vida corta, y pueden ser compuestos o gases que están flotando en la atmósfera. Por ejemplo, ya lo mencionaba, el metano y algún compuesto como el carbono negro, o los VOx o lo que son los NOxes, están flotando en la atmósfera y en ese sentido también son compuestos de efecto invernadero. Incluso una cuestión que es interesante de reflexionar es que el mismo oxígeno, la misma agua, llegan a ser gases de efecto invernadero. Entonces, la relación que tengamos con estos compuestos, con estos gases, es preponderante para todas las acciones de mitigación del cambio climático. La siguiente, por favor. En este sentido, dado que estamos en un seminario de pensamiento sistémico, pues pensemos sistémicamente. ¿Qué es lo que representan estos tres compuestos que están aquí en pantalla en este momento? Bueno, son los tres compuestos o gases más peligrosos para el calentamiento global y lo que es la calidad del aire, que corresponden a lo que es el dióxido de carbono, el metano y el carbono negro. El carbono negro, si lo queremos ver así, es el humo que se produce al combustionar alguna materia orgánica. En ese sentido, viéndolo como aspectos que en un momento tenemos que considerar es el CO2 nos puede dar el grado del calentamiento global, sin embargo el metano, el CH4 nos va a dar qué tan rápido llegamos a ese calentamiento y el carbono negro es en qué puntos va a estar más concentrado. Entonces, estos son aspectos que debemos de considerar porque
sus acciones son o bien globales, regionales o en su caso locales. La siguiente, por favor. En este contexto, en esta presentación, cuando tengan oportunidad de verla con más calma, incluso verla en su computadora, hay una asociación que es la Alianza para el Cambio Climático y Calidad del Aire, la CCAC, y en ese sentido nos hablan en estas dos tablas, por un lado, los defectos que tienen las emisiones antropogénicas del carbono negro, del metano, del ozono troposférico y los hidrofluorocarbonos, y los sectores en los que se presentan. En este sentido, estamos hablando en el sector agrícola, en el sector industrial, en el sector ganadero o de transporte, y sobre todo también en lo que es la parte de refrigeración. Ahí es donde están los hidrofluorocarbonos si queremos verlo en detalle. Ahora bien, en este sentido, la duración en la atmósfera, por ejemplo, lo vemos en el carbono negro son unos días, en el metano son unos años y en el caso del ozono troposférico son algunas semanas. Sin embargo, su poder de calentamiento global es muy importante y muy relevante para esto. ¿Qué efectos podemos tener? En la tabla que estamos viendo a la izquierda, perdón, a la derecha, se puede apreciar si estas emisiones, ya sea que coadyuvan en el calentamiento global o enfrían la atmósfera, pero lo más importante es que desde el punto de vista de salud, lo estamos viendo en una de las columnas de la tabla del lado derecho, pues tenemos efectos sobre la respiración o efectos que van más allá de la respiración, como lo podemos ver a continuación. La siguiente tabla, por favor. En esta lámina, también resumida de información de la CCAC, podemos ver que la contaminación climática y lo que es la contaminación del aire por estos mismos tipos de precursores tiene varios fenómenos y varios efectos. Por un lado, en el lado izquierdo vemos hacia la salud humana, que llega a ser tan grave que incluso en la etapa gestante las mujeres pueden tener problemas ellas mismas o el producto en un momento dado debido a la contaminación del aire. Entonces es un tema no menor, es un tema muy importante. Por otro lado, también pensando no nada más como seres humanos, sino también todo lo que nos rodea, pues animales y plantas, como lo vemos en el lado derecho de esta gráfica, también son afectados y hay una pérdida de productividad o de, en un momento dado, generación de algunos alimentos por los mismos efectos climáticos. Entonces es un tema bastante grave porque si lo vemos, se están ciclando, se están reuniendo varios aspectos con los mismos precursores que estamos hablando. La siguiente, por favor. En este sentido, muchas de las acciones que hemos escuchado de lo que es en este caso el Acuerdo de París, pues se centran fundamentalmente en el grado y medio, en el medio grado, en lo que es evitar que la temperatura del planeta llegue se incremente en esos niveles. Sin embargo, las acciones nada más de centrarnos hacia lo que es en este caso el carbono negro, o en su caso todos los compuestos de carbón, pues realmente no van a ser suficientes. Por otro lado, en esta gráfica que se muestra en el lado derecho, ustedes pueden ver si nos centrásemos nada más en los contaminantes climáticos de vida corta, tampoco son suficientes. Esto que implica acciones conjuntas de buscar tanto en lo que es el CO2 como también los contaminantes climáticos de vida corta, que eso nos va a permitir en un momento dado ganar tiempo a la Tierra, todos los que en ella habitamos, en cuanto a evitar o mitigar el efecto del cambio climático. La siguiente, por favor. En ese sentido, como mencionaba ya hace un momento, uno de los sectores que es preponderantemente emisor de este tipo de contaminantes es el sector de energía. ¿Cómo andamos en términos generales del consumo energético? Pues contrariamente a lo que se podría pensar y pese a lo que se maneja en muchos medios de que ya todo el petróleo y el gas deben de dejarse de producir, la realidad es que eso no va a suceder al menos en el 2050 o hasta el 2100. Entonces, ¿qué implica esto? Que el petróleo y el gas van a estar prevaleciendo en la matriz energética, cubriendo en el orden del 60%, y habrá otras formas de energía, como lo que es la nuclear, lo que es de la bioenergía, lo que es la hidroenergía, que van a tender a coadyuvar en satisfacer la demanda de energía con base en lo que está sucediendo en cuanto a emisiones y el carbón que se maneja de las minas o se maneja en algunos sistemas de generación,
va a tender a reducirse o desaparecer. La siguiente, por favor. En ese sentido, esta lámina es simplemente una reflexión en cuanto a lo que se le llama el inventario de emisiones, y en México nada más se producen en el orden de 665 millones de toneladas de CO2 al año. Entonces, ¿qué implica esto? Pues son todos los sectores que están contaminando, que están haciendo una aportación a la atmósfera de estos contaminantes, que es una cuestión bastante crítica, y como lo podemos ver en esta gráfica, pues prácticamente se reitera lo que hemos mencionado. El sector de energía, el sector de transporte, el sector habitacional son los mayores aportantes de contaminantes climáticos a la Tierra. La siguiente, por favor. En ese sentido, para no perder la mira, obviamente el contexto es el cambio climático y lo que es la calidad del aire junto con el ozono troposférico. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer en un momento dado? Porque sí, las cifras impresionan, pero muchas veces a nivel humano pensamos, bueno, pues sí está grave, pero entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, en ese sentido, una de las alternativas que se tienen para lo que es justamente mitigar algunos de los efectos del cambio climático es el empleo de biocombustibles o bioenergéticos, que en esencia son lo mismo, y en este sentido son las formas de combustibles o formas de energéticos que provienen de la biomasa. En ese sentido, hay de tres tipos, fundamentalmente líquidos, sólidos y gaseosos, y los podemos estar empleando también de diferentes formas. Esta gráfica es interesante porque, por ejemplo, en el lado derecho se muestran cuáles son los tipos de biocombustibles, y en el lado izquierdo lo que podemos ver son varias fotografías donde se muestran camiones con biogás, que proviene del biogás de la materia orgánica, vehículos con biogás, como lo que es en un momento carros, en un momento dado también transporte de carga, o en su caso calderas, trenes y vehículos de generación. ¿Esto qué implica? Que podemos generar biogás, podemos generar ese combustible, ser amigable con el ambiente, pero también satisfacer las necesidades humanas de transporte, de movilidad. La siguiente, por favor. Términos gruesos, se habla de tres tipos de biocombustibles, los de primera generación, segunda y tercera. ¿En qué se diferencian unos de otros? Esto es un dato meramente de conocimiento general. Los biocombustibles de primera generación son los primeros que se empezaron a trabajar a partir de lo que eran algunos productos agropecuarios, que generalmente eran todos los mermas o desechos de la producción agropecuaria de alimentos. Segundo punto es los biocombustibles de segunda generación. En ese sentido, como digamos en algunas regiones se ha privilegiado con razón el hecho de no utilizar lo que son los productos agropecuarios para energía, entonces tenemos los de segunda generación que hacen esa función justamente. Se aprovechan distintas formas de productos orgánicos y en ese sentido se dedican a lo que es la obtención de energía. Y finalmente tenemos los de biocombustibles de tercera generación, que no tienen que ver con la producción agropecuaria, sino que generalmente tienen que ver con algas. Y entonces esto nos da la reflexión a que en este sentido, por ejemplo, el sargazo, que es un material marino, que es una alga en esencia, pues también pudiera ser aprovechado energéticamente y resolver los problemas al mismo tiempo. La siguiente, por favor. En ese sentido, de lo que vamos a estar hablando en un momento, en esencia se centra el estudio dentro de lo que son los tipos de residuos más característicos para la obtención de energía que no tienen que competir necesariamente con la producción de alimentos. El más traído y llevado, el más típico son los residuos sólidos urbanos, lo que es en un momento lo que la gente le llama basura, la fracción orgánica de la basura, los residuos ganaderos, como pueden ser en un momento los estiércoles, las excretas, todo lo que implica en un momento dado los residuos cárnicos, en el caso de los rastros, los residuos agrícolas, como el silaje, como lo que es en un momento las podas, o los residuos de las plantas de tratamiento de agua residual, como son en este caso los lodos que producen, y los residuos forestales o dendroenergéticos. En eso vamos a estar platicando un momento. La siguiente, por favor. Para darnos una idea del tamaño del potencial que representa en México, cada uno de estos residuos, como lo hemos visto,
es importante darle una dimensión, porque si no, no lo podemos entender y menos lo podemos mejorar o manejar. En México, nada más de residuos sólidos urbanos se manejan al día más de 120,000 toneladas en todo el país. Si esto lo analizamos y cada uno de los residuos que estamos ahí manejando, de los 5 que ya mencioné, lo totalizamos, al año en México se producen en el orden de 140 millones de toneladas de residuos, que muchos de ellos no se aprovechan. Y en ese sentido, al momento que se descomponen, al momento que se fermentan, van a producir gas metano y ese gas metano en un momento dado va a impactar a los 3 fenómenos globales que ya mencioné, o en algunos casos, lo hemos visto con frecuencia todos, y la gente quema la basura o quema algunos residuos y eso pues empeora más la situación porque precisamente se produce carbono negro. Entonces, esto nos da una idea del tamaño de lo que queremos hacer. Si queremos una solución sistémica, pues tenemos que tener una idea de qué es lo que podemos direccionar. La siguiente, por favor. En ese sentido, esta lámina siempre la utilizo, ya la he mostrado aquí en estos seminarios previamente, para darnos una idea de la magnitud del problema. Como podemos ver, son fotografías de distintas ubicaciones donde hay igual plásticos lixiviados, un manejo de residuos expuestos al aire, incluso la quema de llantas y quemas, claro, un carbono negro, que si ustedes lo ven en la foto del centro, si notan una manchita blanca, eso es un helicóptero, entonces para que se den una idea del tamaño del problema. Entonces, eso es lo que tendríamos que estar resolviendo y vamos a ver cómo lo podemos manejar. La siguiente, por favor. En México, hablándolo particularmente como país, y este modelo es repetible prácticamente en cualquier zona de Latinoamérica, en esencia se habla de lo que es la generación de fuente, la recolección y lo que es el barrido de las calles, el acopio, el transporte a los sitios de disposición final. La parte de abajo de esta lámina, ustedes podrán notar qué es lo que hay en México, desde tiraderos a cielo abierto, donde hay sopilotes o buitres, hasta lo que es en momento rellenos sanitarios, que en México hay 80 nada más, y plantas para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Aquí lo curioso, el tema de reflexión, en algunos sitios está tan contaminada la zona o de exposición de residuos que incluso especies como los buitres o sopilotes son consideradas especies en peligro de extinción. Entonces es un problema muy grave la contaminación que estamos generando. La siguiente, por favor. En ese sentido, contrariamente a lo que se pensara, en México no se genera la misma cantidad de residuos ni el mismo tipo de residuos todo el tiempo. Como lo vemos en la franja central, la que tiene el color verde más oscuro del lado, en el mapa que está del lado izquierdo, es la que más genera residuos y en un momento dado es también la que menos los recoge. La franja que está al norte, tenemos una zona en la cual se generan muchos residuos y en ese sentido, pues son bastante aprovechables, se recogen mucho. Los gobiernos locales hacen muchas cuestiones. Vamos a ver qué se puede hacer con ellos. La siguiente, por favor. En esencia, hablando de residuos, muchas veces hay un desconocimiento total de qué pasa con la basura después de que yo la entrego en el carrito, en el camión o a la persona que se encarga de esto, pues yo ya me desentiendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Y viéndolo como ingenieros para poderlo aprovechar. Bueno, los residuos sólidos urbanos son de competencia municipal, es la responsabilidad de los municipios y alcaldías su manejo. Los residuos de manejo especial, que incluyen, por ejemplo, todos los residuos agropecuarios, o los del transporte, o los de electrónicos, son de competencia estatal. Y todos los demás, como los residuos peligrosos, los biológicos infecciosos, los del sector hidrocarburos o de minería, son de competencia federal. Normalmente, en este sentido, cuando nosotros depositamos un residuo en el carrito, en el camión, en lo que sea, en ese momento de ellos se hace una enajenación y de esa alcaldía de ese municipio es su responsabilidad deshacerse de él. Sin embargo, los municipios generalmente no tienen recursos porque lo único que hacen es reciben sus aportaciones federales, pero a lo que menos le dedican muchas veces es justamente a la gestión de residuos, aunque es su responsabilidad. Vamos a ver cómo les podemos ayudar, algo que sea sustentable y que además en un momento dado coadyuve a evitar el problema del calentamiento global y eso nos va a permitir en un momento llegar a la estrategia de cero residuos. Pasamos a la siguiente, por favor. En México, hoy en día, la administración actual, y esto no es nuevo, ya venía desde administraciones anteriores,
Se tiene un programa que se llama Visión Nacional hacia la Gestión Sustentable y es el programa Cero Residuos. Nótese, no es cero basura, es cero residuos. Esto que tiene como característica, en esencia, es la implementación de una economía circular en lugar de un modelo lineal en el cual yo tiro la basura, voy y la entierro y ya se acabó el problema. Y eso genera un desgaste muy fuerte en todas las cadenas productivas y las cadenas de valor. Sin embargo, en el caso de la economía circular, que tiene que ver es la generación del residuo, su recolección, su tratamiento, su aprovechamiento, lo que es el transporte diferenciado ya hacia lo que son las formas nuevas de producción y la generación de nuevos productos. Aquí viene mucho el reciclaje, pero viene mucho también el tema de energía. Entonces, a través de los residuos y a través del marco regulatorio actual en México, ¿se puede generar la energía a través de los residuos? Sí, sí se puede. Y en los 5 residuos que estamos hablando se puede aplicar lo mismo. La siguiente, por favor. En ese sentido, no pretendo aquí dar toda una clase de tecnologías y demás, no terminaríamos, no necesitaríamos nada de un seminario, necesitaríamos mucho más que eso, pero en términos gruesos, en lo que es la bioenergía, el aprovechamiento de la biomasa sólida, líquida o gaseosa, se hace con diferentes tecnologías, con procesos que sean físicos, químicos, biológicos o termoquímicos. Y cada uno tiene sus beneficios, cada uno tiene sus pros y sus contras. En este sentido, si lo vemos desde la perspectiva de qué es lo más común o lo más económico generalmente, son los procesos biológicos, de ahí los siguientes en aplicarse son los termoquímicos y finalmente los químicos. Entonces, ahí es donde tenemos áreas de oportunidad para, de alguna manera sistemática, de alguna manera ingenieril, aprovechar esos residuos que hemos venido hablando y tener nichos de oportunidad para el abatimiento de emisiones o la mitigación del cambio climático. La siguiente, por favor. En ese sentido, hablando, por ejemplo, del tema de biogás, las plantas de biogás, ¿qué es lo que hacen? Reciben la materia orgánica, los residuos sólidos urbanos o cualquiera de los anteriores que hemos mencionado, y generan solamente dos cosas, o biogás o un digestato o lo que también le llaman biol. Es una fracción líquida que nos va a permitir hacer varias cuestiones. La siguiente, por favor. En ese sentido, centrándonos en el aprovechamiento energético que se hace a través del biogás, cuando nosotros tiramos en la basura, la enterramos en un relleno sanitario, pasan varios años, como lo vemos en la curva que está en el lado derecho en la parte superior, antes de que se genere biogás y se pueda aprovechar. Generalmente son entre 5 o 6 años de maduración. En una planta de biogás ocurre el mismo proceso, pero en unos cuantos días. Estamos hablando de 15, 30, 60 días. Entonces, el aprovechamiento, la implementación de plantas de esta naturaleza evita, por un lado, dedicar espacio a lo que es los rellenos sanitarios y además, en un momento dado, permite la obtención de energía y fertilizantes. La siguiente. Teniendo esto en mente, simplemente en esta gráfica lo que vemos para darnos una idea del tamaño, dependiendo del tonelaje, que es el eje horizontal, en la fracción orgánica de la basura, la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, podemos darnos una idea de cuánta energía eléctrica podemos obtener y generalmente, por ejemplo, en ese sentido, los municipios la pueden dedicar ya sea a iluminación, ya sea a sus edificios públicos o a las plantas de agua, que muchas veces las paran porque precisamente no tienen para pagar la cuenta eléctrica de Comisión Federal. Entonces, vean que en esta aproximación, de alguna manera, es aprovechar un residuo que es un problema y convertirlo en una solución para beneficio de la gente, para beneficio de la sociedad. La siguiente, por favor. La siguiente, hacia adelante. Si nosotros lo que nos interesa más que en un momento dado en esta aplicación no es la electricidad, sino el transporte, por ejemplo, trayéndolo a reflexión, tanto en Londres como en Nueva Delhi, dos países muy diferentes, el transporte público se hace con biogás, y biogás que proviene de lo que son sus plantas, en lugar de estarlo quemando, en lugar de estar enterrando los residuos. En ese sentido, esta tabla, esta gráfica nos permite darnos una idea. Si yo obtengo con ese tonelaje de basura cantidad de biogás, ¿cuántos vehículos podemos estar transportando? Pues ahí nos da una idea muy clara. Y estamos hablando de, nada más para darnos una idea, ese camioncito que dice biogás, en este sentido, se llena con 100 metros cúbicos de biogás. Entonces, si yo genero
cantidades importantes, vamos a suponer 2, 3 mil, en este caso, metros cúbicos de biogás, pues podría estar manejando 20, 30 camiones sin que me cueste el diésel, sin que me cueste la gasolina. La siguiente, por favor. Mismo ocurre en el caso de lo que es en el tema del agua, que es un tema muy crítico. Afortunadamente, las plantas de biogás también pueden hacer el tratamiento del agua y esto nos da una idea de cómo reducir la huella hídrica. O si queremos hablar del tema de emisiones, que es importante, esta gráfica, la del lado izquierdo, nos muestra que al momento que estamos instaurando este tipo de soluciones, podemos evitar que se esté llegando a la atmósfera, principalmente metano y CO2. Entonces, es un enfoque más ingenieril, más aplicado a lo que estamos viendo de problemática. La siguiente, por favor. Finalmente, en esta sección, lo que corresponde a lo que son los mejoradores de suelo, que ninguna otra energía renovable lo proporciona, es ya tenemos el tema del agua, pero también podemos generar y auspiciar lo que es la producción agropecuaria. Y en este caso, por ejemplo, lo que vemos, las fotografías, ahí se ve una con carritos de jitomate, es una planta de producción hidropónica de jitomates y otros productos que está justamente al lado del relleno sanitario de Vancouver. Entonces captan el CO2, lo meten en un invernadero, literalmente, captan el agua, captan los fertilizantes y en ese sentido, con la energía que generan con su biogás, pues están moviendo la planta. Entonces es un enfoque mucho más ingenieril, mucho más pragmático y el aprovechamiento es real. Y en ese sentido, pues ahí tenemos casos de éxito. La siguiente, por favor. En esencia, para darnos una idea, muchas veces hablando del metraje de lo que es biogás, cuántos metros cúbicos al día, muchas veces los que no somos tan técnicos perdemos la coyuntura, perdemos el enfoque. Bueno, para darnos una idea, simplemente con un metro cúbico de biogás es el equivalente de 1.8 kilowatts y eso nos puede decir es más o menos el consumo de una casa en una hora. O si lo vemos como litros de gasolina, pues esta tabla también nos dice un metro cúbico es 0.8 litros de gasolina y entonces podemos direccionar pues diferentes tipos de soluciones como es la parte de transporte, la parte de carga, lo que es el tratamiento del agua, aguas grises y fertilizantes. La siguiente, por favor. En ese sentido, literalmente de la basura, esta gráfica nos muestra cómo podemos aprovechar el potencial. Hoy por hoy, CFE no genera un watt de electricidad en el caso de México. Y esta gráfica nos muestra que podemos obtener en el orden de 7000 megawatts y el mapa nos dice en qué puntos podemos estar obteniendo más cantidad de energía que en otros. Entonces vemos aquí sectorizado cuáles son los aprovechamientos, cuáles son los sectores que podemos estar impulsando de aquí al 2050. La siguiente, por favor. Viéndolo como regiones, en este caso, y el nicho de oportunidad de inversión, bueno, este manejo sistematizado nos puede dar en las regiones de SENACE, pues lo que aquí se muestra en datos en cuanto a cantidades de biogás, en cuanto a electricidad, y es un nicho que representa un potencial de 14,000 millones de dólares para México. Entonces es un nicho interesante que no ha sido explotado. La siguiente, por favor. Hablando de la sustentabilidad, que es algo que muchas veces la gente cuestiona, es cómo vamos a ayudar a la sustentabilidad. Bueno, la sustentabilidad en esencia está tratando temas de salud ambiental, de equidad social y de vitalidad económica. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que podemos incidir en ello? Sí, a través de la bioenergía se puede incidir, reduciendo los residuos, incluso llegando a cero residuos, pero incidiendo también en temas sociales como es salud, equidad y lo que es ambiente. La siguiente, por favor. En ese sentido, actualmente están en curso varias cuestiones, tanto a nivel de productos como de organizaciones, que tienden a regular precisamente todo lo que es, por un lado, la actividad económica, pero por otro lado, lo que es su impacto al ambiente o su impacto con la sociedad. En ese sentido, dentro de la normatividad que debemos de tomar en cuenta para las soluciones que busquen mitigar el calentamiento global y la calidad del aire, pues ya hay en curso, tanto para organizaciones como para productos, por ejemplo, familias de normas como pueden ser la ISO 14000 o la ISO 50000, que cubren dos ámbitos diferentes. En un caso es la gestión ambiental de la organización y en otro caso viene lo que es la gestión energética, que sea renovable. Sin embargo, hoy por hoy cada día es más frecuente que en proyectos, en soluciones, incluso en algunas cuestiones de productos, se pida ya lo que es la huella de carbono. Bueno, pues en ese sentido la normatividad
que está ahorita en desarrollo. Bueno, tenemos la Paz 2060, sin embargo, ISO también está desarrollando la suya y también lo mismo se está desarrollando en la huella hídrica. ¿Por qué? Porque es necesario saber cuánto carbono se está emitiendo para un producto, para una instancia, para un lugar. Y en ese sentido, entonces, esto es certificable y es valorable. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, pues de alguna forma con los objetivos de desarrollo sustentable, y estamos hablando de un ambiente sano y estamos hablando de varios impactos que cubren los ODS. La siguiente, por favor. En ese sentido, pensándolo primero a largo plazo, que tenemos acciones para reducir el metano y muchas veces pensando así de gran tamaño, la gente no tenemos esa dimensión de decir, bueno, eso es para el municipio o para el estado o para el país, pero yo qué puedo hacer? Bueno, en ese sentido, hablando de este tipo de aplicaciones que pueden darse en parques industriales o en comedores industriales, en desarrollos habitacionales de casas o departamentos que son frecuentes, o incluso a nivel de restaurantes o de centros comerciales, ¿cómo podemos coadyuvar a mitigar el cambio climático? Bueno, la tabla que aquí se muestra nos da una idea de aplicaciones muy pequeñitas. Aquí lo interesante no es que sean así espectaculares de cientos de miles de toneladas, sino al contrario, son algunos kilogramos y estamos hablando de 1,200 hasta 22 kilogramos. Los ejemplos que aquí se muestran yendo de izquierda a derecha, el primero corresponde a lo que es una planta de aguas de un parque industrial, el segundo corresponde a la planta de aguas de un centro comercial, el tercero viene a lo que es un eh, centro también de alimentos, un restaurante, y finalmente tenemos lo que es una zona residencial de 40 casas. Entonces, en ese sentido, vemos que con esas pequeñas cargas orgánicas podemos incidir en lo que es la reducción de lo que es las emisiones, y ahí se ve emisiones evitadas. Entonces, a lo mejor no son muchas, pero a lo mejor son por cada caso, pero son cientos de miles de casos que existen en el país, y además de todo podemos obtener electricidad. Eso le libera mucha carga a lo que es en este caso la red, pero también en este caso coadyuva con la sustentabilidad y sostenibilidad de estos tipos de organizaciones. La siguiente, por favor. En este sentido, se ha encontrado que, por ejemplo, la bioenergía también propicia el trabajo y en este caso son trabajos verdes. Entonces, ¿qué es lo que importa aquí en un momento dado? Es al momento que estamos reduciendo todo el impacto climático, todo el impacto sobre lo que es la calidad del aire, también estamos creando empleos y eso también es un factor de sustentabilidad. La siguiente, por favor. En ese sentido, ¿cómo están trabajando actualmente las cosas? Bueno, son nuevos términos, son nuevas mediciones, incluso para pues, todos los que están en la parte de planeación, esto va a resultar muy interesante, porque actualmente se está verificando a través de algunas de las normas que ya mencioné, por un lado lo que es el CO2 calculado, el dióxido de carbono que calcula cada organización o cada producto que estemos manejando en esa organización, el CO2 reducido, que tenemos que, esa organización tiene que mostrar cómo se calcula y cómo, cuánto está reduciendo o cómo lo está compensando. Es decir, yo dejo de producir CO2 o en este caso me asocio con alguien y yo bajo mi huella de carbono y compenso con lo que está haciendo un tercero. Esos son los famosos bonos de carbono tendientes hacia lo que es el CO2 neutro, que es el carbono neutral. En ese sentido, esto lo aclaro, hay conceptos que son muy similares, que es por un lado el carbono neutro y por otro lado el net cero o cero neto, que se parecen mucho, pero también son dos cosas muy diferentes. Por un lado, aquí estamos hablando de cuánto dióxido de carbono, cuánto CO2 dejamos de producir o en su caso ayudamos a compensar con otro producto, con otra gente y llegar a la idea de que lo mismo que generamos es lo mismo que evitamos y ahí lo tenemos neutro. La siguiente, por favor. En ese sentido, ¿qué es lo que sucede cuando tendemos a hacer el cero neto? Bueno, en esta tabla podemos ver, por ejemplo, analizando las diferentes generaciones de residuos que se tienen, y aquí ven un caso típico en el país de 200 toneladas al día, pues nos dan en ese sentido cuántas emisiones podríamos estar evitando ya a nivel de país, con casos como el que estoy mencionando. Entonces, una cosa es evitar el carbono, el CO2 neutro, y otra cosa es evitar las emisiones que no se estén generando. Y al momento que estamos captando, en este caso,
los residuos orgánicos del tipo que sean en plantas de este tipo o de cualquier otra tecnología de bioenergía, estamos evitando que se generen esas emisiones tendiente hacia lo que es el cero neto. La siguiente, por favor. En ese sentido, ¿cuáles son los escenarios? Porque estamos en un seminario de pensamiento sistémico. Bueno, pues tenemos 4 posibles escenarios. Como estamos al día de hoy, que no mucha gente hace nada, pues es el escenario tendencial, sin gran penetración de la bioenergía, como estamos hoy en día. Hay un escenario moderado hacia el 2030 y 2050 que implique que se empiezan a instaurar sistemas de bioenergía, principalmente a escala industrial y con una generación centralizada. Un escenario de penetración más hacia el ámbito municipal, que puede ser pues ya más, digamos, proclive a la reducción de emisiones, y un escenario de penetración hacia lo que es la escala rural, donde prácticamente estemos difundiendo el uso de la bioenergía moderna en varios sentidos. Entonces, en ese sentido, lo que podemos ver es que de alguna forma hay varias acciones que se pueden proponer para la reducción de emisiones vía bioenergía y la reducción de residuos y hacia lo que es el carbono neutral. La siguiente, por favor. En ese sentido, hablando de un elemento que actualmente está muy en boga, es el hidrógeno verde, y en este sentido, la bioenergía también coadyuva en la generación del hidrógeno verde a través de distintos procesos. La siguiente, por favor. ¿Cómo se puede obtener hidrógeno a través de bioenergía? A través del biogás, y esto se puede hacer por varios métodos, como puede ser en un método del reformado de metano, o puede ser lo que es de la aplicación de plasma, o algunas otras tecnologías de reformado de ese gas. La siguiente, por favor. En esencia, lo que vemos aquí son las mismas gráficas que vimos hace rato con las distintas tecnologías y de alguna forma las que son más proclives a la generación de hidrógeno verde son las biológicas. La siguiente, por favor. ¿Cómo lo manejamos el hidrógeno verde? Pues en esencia nos puede ayudar en el sector público y privado, en transporte, en industria, en todo lo que implica en un momento dado la parte alimentaria o la parte de turismo, mediante lo que es el aprovechamiento de sus residuos a través de lo que es el biogás o el gas de síntesis. La siguiente, por favor. En ese sentido, estas gráficas lo que nos muestran es el potencial por estados, estas las calculamos nosotros, y si lo vemos del lado izquierdo, se ven justamente por estado, por tipo de residuo, cuál es su potencial de generación de aquí al 2050 en ese intervalo, que estamos hablando en el orden de 587,000 toneladas al día en ese periodo de 2023 a 2050. Y en un momento dado, si lo vemos ya con su aprovechamiento energético o como lo hemos mencionado, hacia lo que es la reducción de emisiones o en su caso hacia los ceros neto o carbono neutro, lo que hemos mencionado, la gráfica del lado derecho nos da una idea por entidad federativa cuánto biogás y cuánto hidrógeno podemos estar obteniendo. Y eso, al momento que estamos utilizando hidrógeno, estamos descarbonizando la economía. La siguiente, por favor. En ese sentido, esta gráfica nos muestra también los estados donde más podemos obtener, en este caso, hidrógeno a través de residuos, y esto va a impactar de alguna forma a lo que es la descarbonización de esas economías mediante tecnologías que hemos visto, como las que hemos mostrado, que son sencillas, no son tan costosas y son muy costo efectivo. La siguiente, por favor. En conclusión, ¿qué es lo que podemos ver? Bueno, pues la bioenergía representa un gran potencial, el aprovechamiento de todo lo que son los distintos tipos de biomasa para México al presente y al futuro. Es un gigante que está todavía dormido y en ese sentido, la bioenergía puede dar un potencial para la generación de hidrógeno verde que muchas veces no se ha considerado. A diferencia de otras tecnologías, la bioenergía requiere poca área y poca agua, no así como sucede en el caso solar, en el cual pues, se requiere mucha agua y mucha área. Y en ese sentido, la bioenergía es la única forma de energía renovable que además está muy ligada al crecimiento poblacional y a la actividad antropogénica. Y en ese sentido, es un sector que puede dar varias salidas. No es nada más el aprovechamiento de energía eléctrica, sino también en la parte térmica, la parte eléctrica. Y cierro mi comentario en el sentido de decir, todo el mundo nos preocupamos por una economía verde y todo lo que es las acciones verdes, y el verde viene de la bioenergía. Entonces, en ese sentido, pues es una forma de energía muy interesante que
sí tiene su complejidad, pero en el corto plazo puede coadyuvar en resolver los 3 problemas globales que hemos venido hablando. La siguiente, por favor. Y pues con esto les agradezco su atención y pues aquí estamos a sus órdenes para cualquier aclaración en el momento que ustedes gusten. Siempre nos dará gusto saber de ustedes. Muchas gracias, doctora Patricia. Muchas gracias, Rosa Laura. Aquí estamos. Adelante, doctoras. Ajá. ¿Ya quitó la grabación? No, Ok. le damos las gracias en nombre de la Le doctora. damos las gracias al maestro Abel Clemente Reyes. Estuvo fascinante su plática, sobre todo por la precisión y la información que se ve cómo va aterrizando estos conceptos y estas problemáticas en la perspectiva de la ingeniería que él resaltó con muy buen tino en su momento adecuado. Bueno.